Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el proyecto final de la asignatura de Electrónica de Potencia de la Universidad Autónoma de Occidente. El grupo está conformado por los estudiantes de Ingeniería Eléctrica Helmut Eduardo Canto, José Alejandro Polanía y Julián Tavares. Para la problemática abordada, se tiene como necesidad la tensión de salida de 208 voltios RMS, potencia de salida de 200 vatios y un factor de potencia de 0,85. Los valores obtenidos van a ser de un generador eólico, el cual va a tener dos velocidades de funcionamiento. El valor de la velocidad inicial va a ser de 4 kilómetros por hora y la velocidad final va a ser de 13 kilómetros por hora. ¿Listo? Por cada una de estas velocidades va a tener una tensión de salida mínima que va a ser de 80 voltios RMS y una tensión de salida máxima de 180 voltios RMS, con una frecuencia de operación de 25 Hz y 100 Hz respectivamente. A continuación se va a presentar la etapa de rectificación del sistema, en el cual fue necesario calcularlo tanto para el voltaje máximo que nos entrega el generador de 180 voltios y para el voltaje mínimo de 80 voltios. Entonces, para el voltaje de 180 voltios, el voltaje de salida que nos entregó el rectificador fue de 421,3 voltios. Y para el voltaje de 80 voltios entregado por el generador, el voltaje mínimo, el voltaje de salida del rectificador fue de 187,12 voltios. A continuación fue necesario calcular el capacitor de este rectificador, para lo cual se hizo necesario calcular la corriente media. Para calcular esta corriente fue necesario también asumir una carga de impedancia resistiva de 25 ohmios y con un valor del voltaje rizado del 5%. La corriente media nos dio un valor total de 16,85 amperios y el voltaje rizado nos dio de 21,065 voltios. El valor del condensador final nos dio 4 milifaradios. Continuamos con la etapa de conversión con el inversor trifásico. Bueno, continuando con esta etapa, de acuerdo a lo que dice el compañero, saltamos a esta etapa, siendo la etapa final, porque necesitamos conocer el voltaje de entrada del inversor. Y ese voltaje de entrada nos lo va a suministrar nuestro convertidor Bose. Entonces, por eso es necesario hacer primero los cálculos del inversor. Vamos a asumir una carga tipo estrella. A este inversor se le puede conectar cargas en configuración estrella o triángulo. Nosotros asumimos una carga en estrella. Pasando para los cálculos, posteriormente tenemos una potencia de fase de 666 vatios y una tensión de fase de 120 volts. Nuestra corriente, y de acuerdo al factor de potencia en la carga que nos da el ejercicio, nos da un valor de 3,77 amperios. Eh, por lo que la impedancia en la carga va a darnos 31,83 ohmios por fase. Una vez obtenido esta impedancia de carga, se va a multiplicar por un valor de 2, ya que pues por cuestión de configuración, en este caso estrella, pues haciéndole el desarrollo en malla, nos daría una impedancia de carga de 63,66 ohmios, una impedancia de línea. Posteriormente a esto, pasamos a calcular la impedancia del capacitor, la impedancia capacitiva, dándonos un valor de 1273,2 ohmios. Con esto podemos calcular nuestro valor del capacitor, el cual nos da 1,25 microfaradios. Posteriormente, se selecciona la frecuencia de corte y pues la condición para seleccionar esta frecuencia es que debe ser por lo menos 10 veces la frecuencia de control y tiene que estar 10 veces por debajo de la frecuencia de conmutación. Nosotros hemos escogido una frecuencia de 20 kHz. Eh, Posteriormente a esto procedimos a calcular la inductancia, que nos da un valor de 13,7 milihenrios. Y bueno, considerando esta conexión en estrella, dividimos en dos, que nos da un valor de 6,8 milihenrios. Pasamos después a la etapa de filtrado. Pues aquí en la imagen vemos la configuración de nuestro filtro.
Bueno, nos da un valor de inductancias de 6,88 milihenries y un valor de capacitancia de 1,2 microfaradios. Posteriormente a esto, vamos a calcular nuestro voltaje de salida PWM, que bueno, se calcula sumando el voltaje en la inductancia, que anteriormente nos dio 34,49 más los 208 en la carga que nos piden, tendríamos un valor de 242,49 voltios. Una vez calculado este voltaje de PWM, pues procedemos a calcular el voltaje en DC que necesitamos para alimentar nuestro inversor. Entonces, acudiendo a esta expresión que nos dice que el voltaje de línea D considera una constante de 0.612 para despejar luego el voltaje corriente directa, asumimos un índice de modulación amplitud de 0.8. Despejando el voltaje en corriente directa, obtenemos que nuestro inversor necesita 495.28 voltios para poder operar. Si consideramos lo que dijo nuestro compañero ahora, que de nuestro inversor salen 421.3 voltios en el voltaje máximo de operación de la turbina, y necesitamos 495 voltios para alimentar el inversor, entonces en primera instancia creeríamos que debemos utilizar un elevador de tensión BOST. Pero para determinar si realmente es efectivo, calculamos el ciclo útil de trabajo en ambas condiciones, cuando el voltaje es máximo y cuando el voltaje es mínimo. Cuando el voltaje es de 180 voltios con una velocidad de 13 kilómetros por hora del generador eólico, obtenemos un ciclo útil del 15%. Cuando el voltaje es mínimo con 80 voltios RMS y una velocidad de operación de 4 kilómetros por hora, el ciclo útil es del 62%, es decir que el ciclo útil está dentro del rango del 15 y 62%, obteniendo pues un rango de trabajo efectivo donde nuestro convertidor de CDC no se nos va a saturar, considerando en que el ciclo útil de trabajo de este tipo de conversores es de 1 a 100%. Acudimos a las expresiones del convertidor voz para calcular los componentes del mismo, obteniendo una resistencia de 122.65 ohmios, una inductancia de 1.6 milihenrios, asumiendo que el rizado de tensión de salida va a ser del 1%, obteniendo que el rizado de tensión de voltaje va a ser de 4.95. Lo reemplazamos en la expresión para calcular nuestra capacitancia, y la capacitancia es de un valor de 7 microfaradios. El ejercicio nos pide controlar una carga que requiere 208 voltios en todo momento, es decir que esta carga necesita ese voltaje constante. Entonces se hizo necesario la implementación de un controlador. Para el caso de estudio implementamos un controlador PID, en el cual vamos a ahondar más adelante, ahora que vamos a proceder a mostrar la simulación. Entonces, en este caso consideramos la simulación representado a través de esta fuente como nuestro generador eólico, por eso están las tres fases en el voltaje de operación mínimo. Es decir, como este bloque de MATLAB nos pide ingresar el voltaje pico de 80 voltios sería 113.13 a una frecuencia de operación de 25 Hz, de la misma manera para las demás fuentes. Listo, ya en la etapa del rectificador, ya partiendo desde la tensión que nos entrega el generador, en este caso estamos con la tensión mínima que nos entrega el generador, ya podemos observar la gráfica que nos muestra el rezago de tensión, que en este caso es de un 5%. Se pueden alcanzar a notar los picos de tensión. Listo. Ya partiendo de la etapa de rectificación, se puede observar el valor de tensión que va ya dirigido hacia la etapa del inversor de CS. Entonces aquí pasamos a la etapa de del conversor de energía, que como lo mencionamos previamente fue un convertidor BOST, un elevador. Aquí vemos que pues están consignados los valores calculados, en el cual pues tuvimos que hacer algunos ajustes porque al final no fue posible controlar la tensión de salida a la carga con el controlador PID. Sin embargo, se logró pues mantener muy cercano a los valores calculados. Entonces, en nuestro controlador PID, en él definimos un bloque para la tensión de referencia, en este caso los 495.28, que fue los calculados que deben alimentar al inversor trifásico, y como constante los consignamos aquí. Entonces nuestro controlador lo que hace es tomar esa constante de referencia y compararlo con V sub 0, que viene a ser la salida del conversor DC-DC. A través de este bloque de control PID lo que hacemos es setear las acciones proporcionales, integrales y derivativas para así obtener pues nuestro control. La acción derivativa podemos apreciar que es la de menor valor porque es la que nos controla las oscilaciones, y pues nuestro control, nuestra señal de salida lo que más tenía era error de estado estacionario,
y sobreimpulso que tampoco fue posible controlar y en el cual vamos a ahondar más adelante. Esta señal lo que hace es comparar esta cuadrada con esta señal diente de sierra y a través de esta ganancia que nos ayuda también a mejorar los picos de tensión, obtenemos finalmente la modulación por ancho de pulsos, que la podemos ver acá para nuestro voltaje mínimo, que viene a presentarse como el ciclo útil máximo. Esto se hace porque nuestro conversor utiliza la variable como el voltaje de entrada. El voltaje fijo va a ser el voltaje de salida, que es el que alimenta al inversor. El que va a variar es el voltaje de entrada al convertidor de acuerdo a la velocidad del aerogenerador. Una vez obtenida esta señal desde nuestro convertidor Volts, el objetivo del inversor es transformar esta señal de DC en una corriente alterna, en AC. Entonces, bueno, aquí en pantalla podemos observar nuestra configuración de nuestro inversor. Consta de 6 interruptores electrónicos, pueden ser transistores bipolares, pueden ser IGBTs o pueden ser MOSFET. Bueno, esto es una configuración puente completo. Tenemos eh, una combinación entre S1 y S1N, S2, S2N, S3, S3N, lo que conlleva a que estos no pueden operar al mismo tiempo. Entonces, bueno, tienen que hacer una serie de combinaciones en on-off para que nos pueda generar esta señal alterna. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, vemos en pantalla este tipo de control en el cual comparamos una señal alterna a la que se le suma el índice de modulación con una señal triangular y dando como resultado la señal de nuestra compuerta al MOSFET. Y como podemos observar, hay una derivación negativa o una compuerta negativa. Esto nos garantiza pues que no vayan a entrar al mismo tiempo. Es decir, mientras uno está en on, el otro está en off. Y bueno, a través de estas combinaciones logramos obtener lo que es la señal de salida alterna, como lo podemos observar en el osciloscopio. Pero previamente a esto, pues va a pasar a la etapa de filtrado, donde tenemos, aquí observamos la configuración, donde tenemos los valores pues ya una vez hallados en nuestros cálculos. Y bueno, aquí ya podemos observar nuestra señal de salida, la cual nos da un valor de 208 voltios aproximadamente, que es lo que nos pide el ejercicio. Esta señal de 208 voltios la podemos ver mejor reflejada aquí en este scope, donde vemos la salida de nuestro aerogenerador en primera medida. Acá abajo podemos observar en las leyendas que la segunda gráfica corresponde a la señal del voltaje de salida del convertidor, el PWM, el voltaje de salida a la carga, que es esto, y lo que mencionaba ahorita que obtuvimos un sobreimpulso de casi 200 voltios más, el cual pues no fue posible corregir con el controlador PID, y aquí la salida del voltaje del rectificador con la tensión de operación mínima cuando la turbina está funcionando a la menor velocidad. Ahorita, debido a que él debe mantener una carga constante en ambas condiciones, vamos a probar cuando el generador está funcionando a su máxima velocidad, que corresponde a 180 voltios RMS para 254.55 voltaje pico, con una frecuencia de 100 hercios. Se supone que con esta tensión la salida debe ser la misma de 208 voltios, en el caso de nosotros de 200 voltios, pues con el error de estado estacionario que obtuvimos. Entonces vamos a validar estos datos. Aquí podemos observar que después del sobreimpulso ya se está estabilizando la salida del conversor Bose en los 495 aproximadamente que tenemos como constante de referencia. Y vamos a ver cuánto tenemos a la salida de nuestra carga con la velocidad máxima de operación de la turbina. Aquí podemos ver en la gráfica verde, donde en la leyenda nos muestra que el voltaje de salida en la carga, que la señal de voltaje no varía. Continúa el sobreimpulso, pero la señal de voltaje al final no varía. El sobreimpulso pues corresponde también a que a la salida desde la salida del convertidor Bose se ve reflejado un impulso pues considerable, en el cual ahondamos en las conclusiones de nuestro informe. Recomendamos supresores de picos de tensión con una capacidad nominal no menor a 50 amperios, que es lo que nos muestra el scope de corriente a la máxima velocidad. Digamos, en este caso obtenemos estamos viendo una corriente máxima aproximadamente de 32 amperios. Esta es la presentación de nuestro informe con la simulación funcional. Muchas gracias.